Buenas tardes, un saludo de Ministerios Menora para el canal de YouTube. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, versículo a versículo. Nos estaremos enfocando en un versículo de esta preciosa palabra de Dios, el cual es el libro de Juan, en su capítulo 3, versículo 16, el cual dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estar usando de referencia a la versión Reina Valera 1960, que es una versión que comúnmente todos tenemos, y también vamos a estar viendo las demás versiones para que podamos ver en cuál cambia, qué palabras utiliza, para que nosotros podamos entender más. Pasaremos a desglosar este pequeño versículo, muy importante para cada uno de nosotros y de gran bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién fue el que nos amó? Dios. ¿Y a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Es lo público. El mundo es los creyentes y los no creyentes. O sea que Dios no tiene distinción de personas, de raza, de credo. Él ama a todo el mundo. Es algo que Él es amor puro. Tanto así que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Y cuántos hijos tiene? A su unigénito. Dios dio a su único Hijo para que todos nosotros podamos ser salvos. Para que todo aquel que en Él cree, todos nosotros, o por lo menos aquí en Ministerio Menor, creemos que Jesucristo vino en carne y sangre a morir por nuestros pecados y creemos en Él. O sea que todo aquel que en Él cree, no creerá y no creyó, sino que en Él cree, en el presente, lo que en Él cree. Y no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Vamos a ver en otras versiones un poquito más adelante y vamos a ver de que la palabra pierda también lo utilizan como perezca, o que fallezca o que llegue a morir. O sea que todos nosotros deberíamos de creer en su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, para que no nos perdamos o que no perezcamos. ¿Y qué es lo único que nos va a dar? La vida eterna. ¿Habrá alguien que nos pueda dar eso, mis hermanos? La vida eterna. Yo creo que nadie nos la puede dar, y Dios nos las está dando solo con el simple hecho de creer en su Hijo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las versiones que podemos obtener tanto en línea o que la puedan tener en físico. En la Biblia del Oso, de versión 1569, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La versión Biblia Nácar Colunga, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Versión Biblia de Jerusalén 1976, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, como les había dicho, no se pierda y no perezca, o que no muera, sino que tenga vida eterna. La Biblia versión Serafín Ausejo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Traducción Kadosh Israelita Mesiánica, porque Yahvé amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Un poquito nos explica mejor esta versión, un poquito más duro, pero la palabra de Dios a veces es dura, a veces fortalece, a veces nos reconforta, pero como un buen padre corrige a sus hijos. Pero como dicen, Dios es amor, y yo digo que Dios es amor. Y la versión Peshita, porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También tenemos una versión para los que sepan un poquito de griego. También está. Lástima, yo no puedo leer griego. Para los que tienen o entienden el inglés, la versión King James. Y un poco también para la que pueden ver de donde salieron bastante o se escribió la Biblia, ¿sí? La latín vulgata, que es el idioma latino. Y todos lo basamos en que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros creamos en Él y no nos perdamos, no fallezcamos, no vayamos a la perdición, sino que lleguemos a tener una vida eterna. Yo creo que, mis hermanos, la palabra vida eterna a veces no nos cabe en la mente, pero pidamos la guianza del Espíritu Santo y así veremos la gran bendición y el gran regalo que Dios nos está dando. Esto es un video pequeño, cortito, sobre lo que es un versículo de la palabra de Dios, y como dice nuestro tema, estudiando la Biblia versículo a versículo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Pasen una feliz tarde y bendecidos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga.